Señor González, muchísimas gracias. Bien, y tenemos el agrado de recibir al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas, quien dará inicio a la agenda académica de este segundo día de Congreso. Bienvenido, señor Ministro. Muy buenos días. Creo que estamos comenzando todos la jornada. Estoy muy complacido de estar acá. Muchas gracias a Julián Domínguez por su invitación, muy amable como siempre. A todos ustedes, los directores ejecutivos, miembros de las juntas de las cámaras de comercio del país. Estaba felicitando a Julián por el programa, me parece maravilloso la cantidad de conferencias de panelistas, los temas que se han discutido. Tengo un enorme interés en escuchar a mi gran amigo, colega, el doctor Felipe Larraín. Felipe fue ministro de Hacienda de Chile durante todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y están en plena campaña ahora, así que se agradece doblemente que estén aquí. Y me interesa mucho oír la visión de Felipe de cómo desde el exterior se percibe la situación económica de nuestro país. Sé que ayer ustedes recibieron alguna información bastante crítica sobre la situación de nuestro país en materia económica. Entonces yo quiero matizar eso, pero antes de hacerlo decir que la crítica siempre es bienvenida y es muy importante para ejercer la función de ministro de Hacienda, porque le permite a uno, eso es como los deportistas, mantenerse tonificado y tratar de evitar todos los errores y por supuesto también enderezar donde haya que corregir, de manera que estas críticas son todas bienvenidas y todos los insumos. Sé que Santiago Montenegro también va a hacer una presentación. Estaremos muy atentos a ver qué ideas pueden aportarse para el debate en nuestro país. Yo tengo entiendo, Julián, unos 25 minutos, 20, 25 minutos. Muy bien, vamos a tratar de ser breves entonces. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos repensando la economía colombiana para una nueva etapa. Por eso hablamos de la nueva economía. Me llamó la atención que ayer el premio Nobel Stiglitz estuvo en otro foro aquí en Cartagena y habló de la nueva economía, no en el sentido de la economía de las TIC, de las tecnologías, sino de un nuevo modelo, de un nuevo enfoque. ¿Por qué? Porque pasamos 15 años pues montados en esa, digamos, ola de los altos precios de los commodities y eso se acabó y eso no se ve que vaya a regresar por ningún lado. Entonces tenemos que repensar nuestra economía, tenemos que pensar en una economía distinta, por eso la hemos llamado la nueva economía. Y para eso tenemos una estrategia que le hemos llamado 3x3. 3 pilares que son la estabilidad macroeconómica, que es algo que nosotros consideramos que ningún gobierno en nuestro país debe abandonar. Es algo que viene de atrás, que lo hemos reforzado nosotros y que hay que seguir consolidando, la estabilidad macroeconómica. Es decir, todo lo que vayamos a hablar tiene que estar sobre la base de un manejo fiscal responsable y sostenible, una política monetaria que conduzca a un control de la inflación y una solidez del sistema financiero. Si nos salimos de ahí, ya empezamos mal. Ya todo lo demás no encaja. El segundo, digamos, nivel, que es lo que nosotros llamamos los pilares del nuevo país, ya sí son las preferencias de un gobierno. ¿Cuáles han sido las preferencias de este gobierno? Obviamente no arbitrarias, producto de la elección del 2014, donde votamos por esa visión: paz, equidad y educación. Un gobierno tiene que escoger, no puede hacer todo, tiene que priorizar. Este gobierno, ¿qué ha priorizado? Paz,
equidad y educación. Y por último, unos habilitadores que no son ideológicos, son bastante pragmáticos, son, digamos, indispensables para que cualquier país pueda progresar. Un buen estatuto tributario que genere competitividad, una buena infraestructura, que es lo que aquí llamamos las APPs, es decir, el desarrollo de una infraestructura que en Colombia era precaria y que requiere unas inversiones adicionales, y lo que aquí se llama las PDPs, las políticas de desarrollo productivo, políticas para impulsar al sector empresarial. Muy bien, entonces voy a ir rápidamente sobre lo macro. Tuvimos un problema de inflación que llegó a su pico el año pasado, 9% en el mes de julio, debido a dos fenómenos. El efecto de la devaluación, que fue nuestro mecanismo de ajuste ante el choque petrolero, y el fenómeno del Niño, que redujo la producción de alimentos en el primer semestre del año pasado, aumentaron los precios de los alimentos y generó esa inflación. Pero la buena noticia es que eso ya quedó bajo control. La inflación está en 3.4%, se estima que este año terminará en 4%, es decir, dentro del rango meta. Obviamente, para llegar allá, el Banco de la República tuvo que subir fuertemente las tasas de interés y estamos pagando las consecuencias de haber subido las tasas de interés el año pasado, porque eso debilitó la demanda y eso se sintió muy fuerte en el primer semestre de este año. Pero también hay otra buena noticia y es que las tasas de interés han bajado a lo largo de todo este año. Ayer la Junta Directiva del Banco de la República volvió a bajar las tasas de interés, están en 5.25%. Sin embargo, tenemos un problema, y es que los bancos han respondido a la reducción de las tasas del Banco de la República con un criterio que podríamos llamar diferenciador entre los créditos a los empresarios y los créditos a los hogares. Las tasas de interés para los créditos comerciales, los créditos preferenciales, los créditos ordinarios, los créditos de tesorería, han bajado fuertemente, han bajado prácticamente al mismo ritmo que ha bajado la tasa de interés del Banco de la República. No así en los créditos de consumo, los créditos de los hogares. De hecho, como ustedes ven ahí, desde diciembre, que fue el punto de tasas de interés más altas, a hoy, prácticamente no han bajado las tasas de interés de los créditos de consumo y de las tarjetas de crédito. Eso es un contrasentido. Por eso nuestro llamado a los bancos a que bajen las tasas de interés de los créditos de consumo. Como las tasas de las tarjetas de crédito dependen de la tasa de usura, pues tomamos la decisión de bajar la tasa de usura. Y eso lo hicimos hace 2 días. Entra en vigencia hoy la norma que obliga a bajar la tasa de usura, la bajó del 33 al 32%. Ustedes dirán, no es mucho, un punto porcentual, pero resulta que en el segmento de tarjetas de crédito hay 1.400.000 tarjetas con saldos que estaban en la tasa de usura. Y esos saldos son de 5 billones de pesos. O sea, el efecto de bajar un punto la tasa de usura es un ahorro de cerca de 38.000 millones de pesos al año para los hogares, por los saldos de esas tarjetas de crédito. Afortunadamente, la calidad de la cartera sigue bien. Es decir, estamos con indicadores, en el caso de la cartera de consumo, de la cartera comercial, pues muy inferiores a los que tuvimos en la crisis de finales de la década pasada. Y ni hablar frente a la crisis financiera de finales de los años 90. Las condiciones son mucho mejores. Con la caída de los precios del petróleo, Colombia tuvo de manera súbita un aumento en su déficit de la cuenta corriente, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y habiendo estado históricamente con un déficit de cuenta corriente cercano al 3% del Producto Interno Bruto, que era normal, manejable, financiable, de repente ese déficit se subió a 6.4% del Producto Interno Bruto, que ya prende todas las alertas, porque es un déficit muy alto, desalineado de lo que tienen nuestros pares.
Entonces, en ese momento, nosotros tuvimos una gran preocupación y dijimos, hay que corregir ese déficit. Y nos proponíamos corregir ese déficit por la senda roja. Eso es lo que nosotros decíamos hace un año, que iba a ser la reducción del déficit. La realidad resultó mejor. El déficit se ha corregido más rápidamente. El haber pasado de ser un país con tasa de cambio de 1.800 pesos por dólar a ser un país de 3.000 pesos por dólar fue algo que hicimos rápidamente, fue traumático, salieron carátulas y portadas de revistas y de periódicos diciendo que nos estábamos empobreciendo, pues claro, cuando nos medíamos todos en dólares valíamos menos, y era un poco la sensación de que había que evitar eso, había que evitar esa devaluación. Yo siempre fui de la tesis contraria, yo dije, hay que dejar que se ajuste la tasa de cambio porque ese es el comienzo de esta nueva economía, y si no nos sinceramos rápidamente, pues no vamos a lograr convivir de manera armónica con los nuevos precios del petróleo. Tenemos que dejar que la tasa de cambio se ajuste, contrario a la opinión mayoritaria, que quería algún tipo de intervención para evitar eso. Pues bien, la devaluación nos ha servido enormemente para que la corrección del déficit de la cuenta corriente haya sido rápida. El año pasado el déficit fue 4.3% del PIB, este año será algo así como 3.8%, y ya entramos otra vez en un rango razonable, en un rango manejable. Afortunadamente, nos quitamos esta preocupación de encima. Entonces, hemos ido resolviendo problemas. El de la inflación está resuelto. El del excesivo déficit externo está resuelto. Subsiste uno, y es que estamos creciendo menos de lo que deberíamos crecer o de lo que podemos crecer. Ese es el foco hoy en día, ese es el tema central en el debate económico, cómo acelerar el crecimiento. El estatuto tributario. Nadie está contento con los impuestos, nadie está contento con los impuestos, pero nosotros hicimos algo que es difícil y que tiene mucho valor, y es que nosotros necesitábamos reponer una parte de los ingresos petroleros que perdimos, porque si no, habríamos tenido que replegar la política social del Estado colombiano, que nos ha dado un dividendo grande en reducción de la pobreza. Entonces, ante la caída de los ingresos petroleros, lo primero que teníamos que hacer era reponer una parte de esos ingresos para poder mantener los programas sociales. Pero no solo eso, también era necesario cambiar la carga tributaria que estaba excesivamente concentrada en las empresas, vía el impuesto de renta y vía el impuesto a la riqueza. Entonces, la reforma tributaria del año pasado lo que hizo fue generar más ingresos, pero al mismo tiempo aliviarle la carga a las empresas. Esto segundo casi nunca se dice, y todo el mundo piensa lo contrario, que las empresas están pagando más, que se aumentó la carga. Eso no es cierto. La carga sobre las empresas cayó y fue una decisión deliberada. Eso no fue un producto de la casualidad, fue deliberado. Teníamos que bajarle la carga a las empresas. ¿Por qué? Porque en esta nueva economía, si no le bajábamos la carga a las empresas, no surgían nuevas oportunidades, digamos, desde el punto de vista de generación de empleo y de inversión. Necesitamos reemplazar al sector minero energético con otros sectores, y esos otros sectores no iban a despegar si no había unas condiciones tributarias más favorables. Eso fue lo que hicimos. Simplemente en el caso de las empresas, todos los afiliados de las cámaras de comercio, digamos que están todos los días pensando en sus temas tributarios, son formales, cumplen sus obligaciones, y por eso es tan importante este escenario para transmitir ese mensaje. Solamente comparando este año con el año pasado, ha habido un alivio para las empresas de 2.8 billones de pesos en el impuesto de renta, solamente comparando el 2017 con el 2016. ¿Por qué? Primero, porque se redujo el impuesto a la riqueza. El año pasado se pagó una tarifa del 1%, este año se está pagando una tarifa del 0.4%. Eso significa una reducción de 2,5 billones de pesos. Y segundo, la sobretasa del CRE se convirtió en sobretasa de renta, y la renta paga menos que el CRE. Entonces, eso significó un ahorro de 300.000 millones de pesos. Y el año entrante va a ser 3.6 billones menos, porque ya no hay nada de impuesto a la riqueza, cero impuesto a la riqueza, y se reduce en 2 puntos esa sobretasa
de renta. Ese es el ahorro de 3.6 billones de pesos. Si yo hago una pregunta, ¿las empresas están pagando hoy más o menos impuestos que en el 2010? ¿Más o menos impuestos? Bueno, entonces yo les voy a poner una tarea. En todos los escenarios donde hago esa pregunta, la respuesta es mucho más. Por un momento, olvidémonos de los impuestos locales, del impuesto de industria y comercio y los impuestos prediales. No son la responsabilidad del gobierno nacional. Entonces yo respondo por los del gobierno nacional. Entonces, en impuestos del gobierno nacional, ¿se está pagando más o se está pagando menos? Más también. Muy bien. Entonces la tarea es la siguiente. Ustedes miran este cuadro, que va a demostrar que están pagando menos. Pero, si en el caso de ustedes esto no es cierto, o ustedes creen que aquí hay un error, lo hemos revisado por todos los lados, con todos los tributaristas, con empresarios, entonces nos lo hacen saber. Me mandan un correo, o me mandan un Twitter, me mandan un mensaje. Yo voy a tomar un ejemplo. Obviamente cada empresa es distinta, pero voy a poner como referencia una empresa que no es una empresa mediana, es una empresa más bien grande. Es una empresa que tiene 15.000 millones de pesos de patrimonio, 10.000 millones de pesos de ingresos al año, 1.000 millones de pesos de utilidad y genera 90 empleos, que en promedio cada empleo gana 2 salarios mínimos. Y hace lo siguiente, tiene un accionista, reparte un 50% de sus utilidades como dividendos y esa persona natural que recibe esos dividendos paga ahora el impuesto a los dividendos. O sea, la prueba más ácida. Muy pocas empresas en Colombia tienen un único accionista o reparten el 50% de sus utilidades y muchas menos se lo reparten a personas naturales, muchas se lo reparten a otras sociedades. Pero bueno, el punto es hacer la comparación más ácida posible. Esa empresa con 1.000 millones de pesos de utilidad, en el año 2010 pagó 728 millones de pesos en impuestos. Y este año está pagando 398 millones de pesos. Ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esté pagando mucho menos? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y la razón es la siguiente. Si en el 2010 pagaba 330 millones de pesos de impuesto de renta, el 33%. En el 2017, 352 millones de pesos de impuesto de renta. En el 2010 pagaba 180 millones de pesos de impuesto de patrimonio. Este año 2017, 46 millones. Esa empresa en el 2010, con 90 empleados, cada empleado con 2 salarios mínimos, pagaba 218 millones de pesos en aportes al SENA, al ICBF y a la salud. Esa empresa este año no paga un solo peso en aportes al SENA, al ICBF y a la salud. Y este año no paga dividendos, pero el año entrante va a pagar dividendos, 29 millones de pesos. ¿Por qué? Las utilidades fueron 1.000 millones, reparte 500 en utilidades a una persona natural y esos 500 millones de pesos de utilidades convertidos en dividendos el año entrante se convierten en 29 millones de pesos de impuesto a dividendos a ese accionista único. Pero aún así, el impuesto va a ser menor el año entrante. ¿Por qué? Porque el año entrante ya no paga nada en riqueza y va a pagar menos en renta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo sé que va totalmente contra la intuición. Tal vez porque a ustedes se les había olvidado que nosotros en el 2002 desmontamos la mitad de los parafiscales. Y eso no es algo menor. Ya no se pagan esos parafiscales. Entonces, aquí está el detalle. Sí, el IVA, yo estoy hablando de los impuestos directos a las empresas. Naturalmente, el costo de todo esto ha sido la subida del IVA. La subida del IVA, que finalmente
es un impuesto indirecto que pagamos todos los consumidores y eso no lo podemos ignorar y ha sido muy importante, pero si no se hubiera subido el IVA no se hubiera podido haber hecho esto, así de sencillo. Muy bien, este es el mismo cuadro pero con más detalle. Por cierto, alguien me dijo en estas reuniones con empresarios, algo me dijo, no, pero es que usted se le está olvidando, ministro, que en el 2010 había una deducción del 30% por inversión en activos fijos. Entonces dije, hagamos el caso de una empresa que compra un activo fijo de 1.000 millones de pesos. En el 2010, el 30% lo podía deducir de la base de impuesto de renta con una tarifa del 33%, se ahorraba 99 millones de pesos de impuestos. Alguien que compraba un activo de 1.000 millones de pesos se ahorraba 99 millones de pesos. Eso lo desmontamos. Pero nosotros creamos en la reforma tributaria del año pasado la deducción del 100% del IVA pagado sobre esa maquinaria. Si ustedes compran hoy una máquina de 1.000 millones de pesos, pagan un IVA del 19%, ese IVA lo pueden deducir del impuesto de renta. Y eso no existía. Hoy es, digamos, una realidad. Entonces, aún teniendo en cuenta este tema de los beneficios a la inversión, las comparaciones son favorables. Bueno, tratamos de mantener la cancha lo más plana posible en materia tributaria, pero en todo caso se introdujeron algunos beneficios en actividades que consideramos meritorias, actividades muy importantes para el país. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí quiero llamar la atención de unos beneficios que ustedes pueden aprovechar y las cámaras de comercio nos pueden ayudar muchísimo a socializar, que son los beneficios a las SOMAC. ¿Qué son las SOMAC? Las zonas de mayor afectación por el conflicto armado. Está a punto de salir el decreto donde se establece que habrá 344 municipios en el país considerados SOMAC, que son las zonas donde el conflicto pues, fue más agudo. En esos municipios, quien cree una empresa va a tener por 10 años un beneficio de renta, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero, por ejemplo, para empresas pequeñas y medianas, el beneficio durante los primeros 5 años es de no pago de impuesto de renta. De manera que estos son beneficios muy importantes. Y no solo eso, estamos introduciendo la figura de obras por impuestos en esos municipios. Entonces, quien tenga que pagar impuestos porque tiene una actividad en cualquier parte del país, podrá destinar hasta el 50% del impuesto a cargo a construir obras de un listado de proyectos que va a definir Planeación Nacional. Entonces, estos son los beneficios adicionales muy importantes. Y hay otros que creo que vale la pena destacar. Como uno de los sectores que más puede crecer en el posconflicto es el del turismo, y tenemos poca infraestructura, esta reforma tributaria definió que para municipios de menos de 200.000 habitantes, que son la inmensa mayoría de los municipios de Colombia, en Colombia solamente hay 25 municipios de más de 200.000 habitantes, o sea que prácticamente para todo el país, la construcción de hoteles tiene una exención de impuesto de renta por 20 años. 20 años. Y todas las actividades asociadas a la prestación de servicios turísticos, como por ejemplo las empresas de operadores turísticos, también estarán exentas del impuesto de renta. No hablo de las demás exenciones porque no me alargaría mucho. Esta es la reglamentación de estas normas. Bueno, tenemos un problema, tenemos dos problemas en este momento, dos problemas que ameritan mucha atención. El primero, se ha desacelerado la actividad de la edificación. Esta es una forma de verlo, estas son las iniciaciones de obras. Entonces, como ustedes ven, la línea azul, que son las viviendas de interés social, están creciendo al 29.6%. Esos son los programas de vivienda del gobierno, altamente subsidiados, desde entregar la vivienda gratuita hasta viviendas que
hay una cuota inicial que aporta el gobierno y un subsidio a la tasa de interés, altamente subsidiados. Ese segmento es el segmento que está creciendo en términos de iniciaciones de obras. Pero todas las viviendas de más de 100 millones de pesos, 135 salarios mínimos, tienen más bien caídas en su actividad. Ese es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos que resolver. Hasta ahora, ¿qué hemos pensado? Que hay un segmento de viviendas mayores a las de interés social, es decir, de más de 100 millones de pesos, que va hasta 320 millones de pesos. Ese segmento, lo que podríamos decir la clase media, es muy importante desde el punto de vista del mercado de vivienda del país. Es el 40% del mercado de vivienda del país. Ese segmento lo estamos subsidiando también con un subsidio a la tasa de interés. Entonces, si el banco cobra una tasa de interés del 10%, el gobierno pone 2,5 puntos de esa tasa de interés para que al comprador, a la familia compradora, ese crédito le cueste solamente 7,5%. Eso es lo que estamos haciendo para estimular esos segmentos de la vivienda mayores a la BIS. Esa es exactamente la línea que aparece ahí como en verde claro, que es la que más está cayendo. Vivienda media. Entonces, ahí estamos trabajando. Pero detrás de todo está la confianza. La confianza es tal vez el factor más importante porque es lo que genera lo que mueve la economía. ¿Qué pasó con la confianza? Voy a mirar solo la gráfica de arriba a la izquierda, que es el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo. Aquí está Leonardo Villar, seguramente puede referirse a eso. Hace un año nosotros decíamos la confianza se está recuperando, iba mejorando. Llegó casi a cero en la segunda mitad del año pasado, o sea, como neutro, entre pesimismo y optimismo, pero después tuvo una caída muy fuerte en enero de este año. Nadie puede atribuir esa caída a algo en particular, pero por supuesto el tema del IVA entra ahí, los escándalos de corrupción entran ahí. Y tuvimos un retroceso y cayó muchísimo en enero. Desde febrero empezaron a mejorar las cosas, pero todavía seguimos en territorio negativo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo mejoramos la confianza? Mucha gente me dice, no, ministro, el problema es que va a haber elecciones y no sabemos quién va a ganar. Y como el espacio está tan abierto y hay tantos candidatos y hay tantas propuestas y digamos, nos podemos ver el espectro desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ¿yo qué puedo decir frente a eso? Este país siempre ha sido responsable. Si por algo se ha caracterizado es por un manejo de la economía gobierno tras gobierno dentro de unos parámetros. Eso no puede ser factor de desconfianza. Nosotros no podemos pensar que el resultado de las elecciones genere en materia económica un retroceso, un cambio, digamos, de 180 grados. Por eso, no dejemos que todo lo que se dice en un debate político preelectoral, que por definición son posiciones que lo que buscan es llamar la atención del electorado, se traduzca en un factor que nos frene, que nos genere desconfianza. Hay que saber depurar, hay que saber filtrar muchas de esas cosas que se dicen y volver a lo que ha sido la tradición de Colombia en materia económica. El país se ha manejado siempre dentro de unos parámetros, dentro de un rango. Entonces, ese elemento nosotros tenemos que asegurarnos que no nos juegue en contra en materia de confianza. Otro factor, la inflación ya se controló. La inflación ya está bajo control. Y las calificadoras que muchas veces me mencionan, pues las calificadoras lo que han hecho es darnos mensajes positivos. Claro, siempre hacen advertencias. No se confíen. Si ustedes no siguen por la ruta por la que van, pues pueden perder la calificación BBB. Pero las últimas decisiones de las calificadoras fueron subirnos de perspectiva negativa a perspectiva estable. O sea, decisiones positivas. Entonces tampoco debe ser un factor de desconfianza. Estos son algunos de los comentarios de los analistas, pero aquí hay un analista muy importante hoy y me interesan mucho sus comentarios en particular, que es Felipe Larraín, que es una opinión independiente. Inversión extranjera, otro factor de confianza. O sea, el país sigue siendo muy atractivo para la inversión extranjera. Vienen a crear empresas
a montar empresas o a comprar papeles, que es la gráfica de la derecha. Un gran apetito por nuestros bonos. Otro indicador de confianza es, bueno, ¿a qué tasas colocamos nuestros bonos? Estos son los bonos en el mercado internacional a 10 años. Hace muy poco hicimos una emisión de 1.400 millones de dólares, ahora el 2 de agosto. La colocamos a 3.8%. Más o menos las mismas tasas que colocábamos cuando teníamos el petróleo a 100 dólares. O sea, este es un país que tiene el mismo apetito, el mismo nivel de riesgo con el petróleo a 50 dólares que con el petróleo a 100 dólares. Y miren la comparación con las tasas a las que colocábamos nuestros papeles en el 2009, casi el doble. Entonces, otro factor de confianza. La firma Radar, que es una firma que hace encuestas de consumo, está mostrando para el mes de julio un crecimiento en el gasto de los hogares. Esto es un buen indicio. Julio fue un buen mes. Las cifras de julio van a ser muy positivas, entre otras cosas porque se van a comparar con julio del año pasado, que fue el paro camionero. Entonces, va a ser un mes de crecimientos buenos. Producción de café, ya sabemos, creció 25%. Producción de cemento, claro, julio del año pasado fue muy malo para el cemento, pero va a crecer 18%, ya hay cifras. La demanda de energía creció 3.3% en julio. Entonces, lo que uno ve es, a partir del mes de julio, un cambio en el ritmo de los indicadores económicos. Pero otro factor de confianza, lo más fundamental, lo más sólido, o sea, no tanto factores de coyuntura. Este es un país que ha avanzado muchísimo en la reducción de la pobreza. Fíjense el indicador de la izquierda, en el 2010 el 30% de la población en Colombia era pobre, el año pasado el 17.8%. En reducción del desempleo, y algo que para mí es tal vez lo más importante de todo, la formalización laboral. Entonces, cuando yo les decía el desmonte de los aportes de los empleadores, de ustedes, al ICBF, al SENA, a la salud, ¿les ayudó a bajar la carga tributaria? Sí, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que los empleadores, ustedes, tomaron la decisión de empezar a contratar más mano de obra formal, porque ya no era tan costoso como antes. Y fíjense ustedes cómo ha pasado la composición del empleo en las ciudades colombianas. Prácticamente el 60% del empleo era informal. Y ahora el empleo informal es menor que el empleo formal. Por primera vez tenemos más empleados formales que informales. ¿Qué quiere decir esto? Más empleados con contratos laborales, con pago de prestaciones sociales. Y particularmente, aquí que está Santiago Montenegro, con afiliación a pensiones. Lo más importante, el cambio en el mercado laboral colombiano. Bueno, termino con esto. Un gobierno tiene la responsabilidad de manejar las finanzas públicas de una manera que dé confianza. Si las finanzas públicas están desordenadas, pues ahí empiezan todos los problemas. Hay dudas sobre el futuro. Yo quiero hacer dos comentarios sobre el tema fiscal. Primero, tenemos una carta de navegación que se llama la regla fiscal, que es la que nos da el máximo déficit posible, admisible, para el gobierno nacional. Esa es la línea azul clara. Eso no lo determina el gobierno, lo determina un comité independiente. Ese comité independiente obviamente tiene que calibrar cómo está la economía frente a su crecimiento potencial, cómo están los precios del petróleo frente a su nivel de largo plazo. Ese comité independiente nos ha dicho el máximo déficit de este año es 3.6% y el del año entrante 3.1%. O sea, hay que bajar el déficit medio punto del PIB. Por eso ustedes me han visto pues también fuertemente criticado por presentar un presupuesto con unos recortes severos para poder cumplir con la reducción del déficit fiscal. Y el segundo comentario, perdimos de nuestros ingresos la parte roja de estas gráficas, que eran los ingresos que venían del petróleo. No estamos recibiendo rentas del sector petrolero. Hemos tenido que reponer una parte aumentando los ingresos de otras fuentes, que son las barras, la parte azul de las barras. Entonces, recibimos un gobierno donde los ingresos no petroleros eran el 13% del PIB y estamos este año en más de 15% del PIB. Es decir, logramos aumentar los ingresos fiscales en más de 2 puntos del PIB, entre otras cosas con decisiones como la del incremento del IVA.
pero eso nos ha permitido, digamos, reforzar nuestros ingresos. Pero no solo eso, hemos bajado los gastos. Hemos bajado los gastos, porque aquí se dice muy a la ligera que este gobierno gasta más, que este gobierno está gastando más que el anterior. No, este gobierno está gastando menos que el anterior. Fíjense ustedes, el gasto del 2009, 16,4% del PIB. Este año el gasto total va a ser 16% del PIB. Y eso que ahora tenemos que incluir en el gasto lo que ustedes antiguamente pagaban con los parafiscales, el ICBF, el SENA y la salud, ahora hay que financiarlos directamente con los ingresos de la nación. Antes eso no entraba a la nación, directamente iba a las entidades, al ICBF, al SENA y a pagar la salud. O sea que si descontamos eso, la reducción del gasto ha sido mucho más fuerte. Es decir, para no llamarnos a equívocos y no decir las cosas por el nombre que no es, aquí se ha dicho que el gobierno es derrochón, es lo más falso que hay. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Este gobierno lo que ha hecho es recortar el gasto y especialmente desde el momento en que empezaron a caer los precios del petróleo. ¿Y de qué manera se ha recortado el gasto? Yo quisiera ver en qué otra época de la historia de Colombia se ha bajado tanto el gasto, como lo hemos hecho nosotros. Ahora, que no lo haya sentido la población, esa es una buena noticia, porque quiere decir que lo hicimos con buen criterio, sin tener que afectar los programas sociales, sin tener que reducir los programas, digamos, que más le llegan a la población vulnerable. Muy bien, conclusión, somos afortunadamente el país de las economías grandes de América Latina con la mayor tasa de inversión, que más invierte en proporción al Producto Interno Bruto. Esta es la mejor semilla para el crecimiento, somos el país con la mayor tasa de inversión. Y según el Fondo Monetario Internacional, sus pronósticos, somos el país con el crecimiento, la línea roja, más alto que el promedio de América Latina, que es la línea, digamos, gris-verde, pero no solo eso. A nosotros nos gusta compararnos con los mejores, y yo estoy convencido de que los mejores somos los 4 países de la Alianza del Pacífico, somos los pares. Tenemos un modelo económico parecido, tomamos, digamos, decisiones en la misma línea, tenemos un manejo que nos distingue de nuestras economías. Entonces, incluso comparándonos con los mejores, Alianza del Pacífico, crecemos más y creceremos hacia adelante más. No quiere decir que estemos creciendo mucho, tenemos un problema de crecimiento, pero en términos relativos estamos mejor que la región y estamos mejor que nuestro grupo de pares. De manera que ese es el mensaje. Esperamos terminar el año con un crecimiento del 2% y el año entrante movernos hacia el 3%, es decir, un proceso de recuperación. Ahora, los fundamentales están bien, las decisiones económicas han sido las correctas. Por supuesto, necesitamos hacer más y en particular necesitamos que se recuperen más las exportaciones. Para eso ha sido muy negativo el problema económico de Venezuela y en cierta medida la recesión de Ecuador. Esperamos que el contexto internacional mejore un poco, pero mientras tanto tenemos simplemente que repotenciar nuestros propios motores, mercado interno, que es lo que estamos haciendo con las inversiones en infraestructura, es lo que estamos haciendo con el desarrollo del sector agropecuario, es lo que estamos haciendo con el crecimiento del turismo, en fin, potenciar nuestros propios motores para crecer más. De manera que ese es el mensaje. No caigamos en el pesimismo, tenemos con qué ver nuestro país con un optimismo responsable, un optimismo basado en la realidad, realista. Pero no caigamos en el pesimismo porque esa sí es, digamos, la peor de todas las posibles circunstancias que uno tenga que enfrentar. Muchas gracias.